Hola, bienvenidos. Siempre es un buen momento para hablar acerca de la mecánica estadística. Y hoy quiero sacar el tema como resultado de una lectura que hice recientemente de este libro, La actividad racionalista de la física contemporánea de Gaston Bachelard. En la página 72 viene un comentario muy interesante que es lo que motivó mi interés en la mecánica estadística o mi interés en comentar algo interesante de la mecánica estadística que me vino a la mente cuando leí este comentario de Bachelard. Nos dice Gaston Bachelard, página 72 de la referencia citada, nos dice: Émile Borel justamente ha señalado que la mecánica contemporánea es la reunión de una geometría, de una física y de un cálculo de probabilidades. Quizá no hay mejor materia en la física para mostrar esta unión, esta síntesis de geometría y cálculo de probabilidades que la mecánica estadística. Hay otro libro muy interesante que deberían de leer antes de adentrarse en los meandros de la mecánica estadística, que es este, de Jürgen Moser, movimientos estables y aleatorios en sistemas dinámicos. Sí, movimientos estables y aleatorios en sistemas dinámicos de Jürgen Moser. Yo tengo esta edición, que es una reedición. El libro originalmente es un libro ya viejo, originalmente publicado en 1973, un libro del 73. Esta es la reedición de 2001. ¿Qué es lo que resulta interesante de este libro? Casi todo él trata de mecánica celeste. Como todo el mundo sabe, Jürgen Moser fue un matemático alemán que trabajó sobre todo en mecánica celeste bajo la guía de Carl Siegel, y tiene un libro también muy famoso que se llama Lecturas de Mecánica Celeste, el cual en alguna ocasión comentaré. No en esta me interesa este libro sobre todo, movimientos estables y aleatorios en sistemas dinámicos. ¿Cuál es la importancia o cuáles son las ideas fundamentales que nos va a dar Moser para comprender mejor lo que subyace en las ideas de la mecánica estadística? La idea de que una secuencia aleatoria, un movimiento aleatorio, puede ser la solución de una ecuación diferencial. Claro, no de manera directa. No es tan sencillo verlo cuando estamos acostumbrados a concebir las ecuaciones diferenciales única y exclusivamente en términos de trayectorias en un espacio. Lo interesante de las matemáticas es que esas trayectorias en un espacio, en este caso en el espacio de configuración o en el espacio fase de un sistema dinámico, que es usualmente como se trabajan las secuencias, si las vemos como trayectorias continuas en ese espacio, pues seguramente se nos hará muy difícil encontrar la manera en que una cosa tan aleatoria como lo son las sucesiones de Bernoulli, que es de las que nos va a tratar este libro, porque trata estos dos temas, movimientos estables y aleatorios en sistemas dinámicos. Entonces, con ayuda de una serie de mapeos, con una serie de transformaciones, logran demostrar que ciertas secuencias aleatorias satisfacen una ecuación diferencial. ¿Y esto qué tiene que ver con la mecánica estadística? ¿Cuál es su importancia para la mecánica estadística? Bien, voy a plantear el problema de la mecánica estadística, el problema básico, y una vez que lo tengamos perfectamente planteado, haremos algunos comentarios al respecto. ¿Cómo se plantea el problema fundamental de la mecánica estadística? Necesitamos un cierto volumen. Vamos a hacer unos dibujitos para verlo con mayor claridad. Para poder plantear el problema, pues necesitamos primero que nada un volumen. Vamos a tener un volumen B. Dentro de ese volumen B, aquí nos lo vamos a imaginar en dos dimensiones para mayor facilidad, vamos a colocar un montón de partículas. Aquí vamos a tener un montón de partículas. Obviamente aquí nos estamos imaginando que estamos viendo el volumen B a un tiempo fijo, al tiempo t igual a 0. En el siguiente instante de tiempo, pues estas partículas se moverán de acuerdo a cómo su vector velocidad esté orientado, así. Estamos pues en este instante de tiempo, tenemos un campo de velocidades, un campo de partículas.
aquí. Se mueven de acuerdo a estos vectorcitos que le puse aquí. En el siguiente instante de tiempo, esta partícula se moverá para acá, esta hacia acá, y puede haber choques entre ellas si es que el gas que estamos suponiendo, le vamos a llamar un gas, si es que este gas no es muy diluido, pero en principio podemos suponer que el gas está muy diluido. Por decirlo en los términos de la mecánica estadística, vamos a suponer que tenemos una trayectoria libre media muy larga, muy grande. Entonces, así más o menos los vamos a imaginar. Tenemos un volumen, obviamente hay una energía total. La energía total pues va a ser la suma de las energías de las partículas, desde 1 hasta n, el total de partículas, porque vamos a suponer que hay n partículas, donde n es del orden de 10 a la 23. Más o menos esos son los datos. Tenemos un volumen, tenemos una energía cinética, pues que es la suma de las energías. Suponemos que las únicas interacciones son las interacciones que se dan por choques. Entonces realmente lo único que nos interesará será su energía cinética de las partículas. En principio la tenemos así, después la vamos a especificar todavía más y el número de partículas es del orden del número de Avogadro. Vamos a suponer que estamos hablando y que tenemos aquí moles de partículas. Entonces pueden ser 5 o 6 moles. Ya ven que los moles son una unidad muy grande y que es por supuesto de este orden, del orden de 10 a la 23. Tenemos aquí algunos moles de alguna sustancia y pues esta va a ser la idea básica. Este es el problema básico así planteado. Bueno, estas son las condiciones del problema. Todavía no digo en qué consiste el problema. Teniendo pues esto, nuestro recipiente, nuestras partículas en movimiento, es claro que la trayectoria que van a seguir es una trayectoria muy complicada, una trayectoria muy irregular, trayectoria irregular. Esto es lo que va a ser fundamental. Vamos a suponer, y esta es la suposición básica de la mecánica estadística, que a lo largo del tiempo el sistema se desarrolla de modo tal que su solución, la solución de las ecuaciones diferenciales que lo describen, es aleatoria. No vamos a decir aquí lo que suelen decir otros, que se va a una descripción estadística. Por ejemplo, muchos tratadistas de mecánica estadística es lo que suelen decir y hacen un cambio teórico que luego explicaré en este video quizá o en otro. Hacen un cambio teórico, van a hablar de probabilidades subjetivas o de probabilidades objetivas cuando de lo que deben de hablar es de una transición al caos. Las partículas van a seguir satisfaciendo las ecuaciones dinámicas del movimiento de Newton o de Hamilton o de cualquiera, las ecuaciones clásicas del movimiento, pero la solución que van a tener esas ecuaciones diferenciales va a ser una solución aleatoria. Y en este caso vamos a suponer que es la solución más aleatoria de todas. Las partículas van a ejecutar movimientos independientes. La solución más aleatoria de todas van a ser trayectorias altamente irregulares de movimientos independientes. Entonces, ya no tenemos un problema dinámico. Tenemos o pasamos del problema dinámico al problema probabilista. El problema dinámico siempre va a ser resolver las ecuaciones del movimiento dadas las fuerzas. En este caso no hay fuerzas, solamente hay interacciones por choques, pero vamos a seguirle llamando problema dinámico. El problema dinámico vamos a postular que tiene por solución una solución altamente irregular. Eso es lo que nos lleva a abandonar o a cambiar el problema dinámico por un problema probabilista, es decir, por un problema de distribución de probabilidades. Nos interesa calcular una distribución de probabilidad y una vez que tengamos esa distribución de probabilidad, nos va a interesar calcular la más probable de todas, la distribución más probable. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, vamos a plantearlo como un problema básico, clave de probabilidad. Tenemos nuestro volumen. Ese volumen, pues, lo vamos a subdividir. Es una subdivisión del espacio que está ahí, de nuestro espacio. Lo vamos a subdividir en celdas. Cada una de esas celdas
va a tener una energía 1, energía 2, energía 3, energía 4, etc. Cada celda va a tener cierta energía. Una vez que tenemos esta idea, ya la puedo borrar, ya tenemos nuestra idea. Vamos a decir, partícula, hay NI partículas de energía epsilon I en la celda de I. Estamos haciendo esta afirmación, hay NI partículas de energía EI en la celda DI. Por lo tanto, vamos a suponer, y esta es la especificación que dije, mejor especificación, la energía total de nuestro sistema, vamos a suponer que hay M celdas, en cada celda va a haber NI partículas de energía I, entonces la energía total viene dada por esta ecuación. El total de partículas, pues, va a venir dado por esta otra condición hasta M, NI. Este es el número de partículas, esta es una constante del movimiento, no vamos a suponer que hay cambios químicos que cambian la naturaleza de las especies en juego. Vamos a suponer que esta es la energía total, entonces estas son dos constricciones para aparecer en nuestro problema. Entonces hay NI partículas de energía epsilon I en la celda DI y está sujeta a estas restricciones. ¿Qué es lo que busca el problema? Lo que buscamos es, aquí lo voy a poner, la probabilidad de una cierta distribución. Probabilidad de una cierta distribución. ¿Qué vamos a entender por distribución en esta ocasión? Pues unos números N1 hasta Nm. Por ejemplo, una cierta distribución, es decir, 3 partículas en la celda 1, 16 partículas en la celda 2, 44 partículas en la celda 3, etcétera, hasta 107 partículas en la celda M. Esta es una distribución de partículas. Lo que queremos calcular, bueno, pues esa es la probabilidad de una de estas. Obviamente, el problema tiene una solución bastante sencilla. Nosotros sabemos cuántas maneras hay de distribuir. ¿Cuántas maneras hay? Aquí voy a poner la pregunta nada más. ¿Cuántas maneras hay de distribuir N1 partículas hasta Nm en M celdas? ¿Cuántas maneras hay de distribuir esta N1, estas partículas en M celdas? Pues nosotros lo sabemos. Es el número total de partículas N. Abajo ponemos 1 sobre M factorial. En otro video hablaré de estas fórmulas factoriales. N factorial, cuando las partículas están en una celda de energía E1 o EI, se vuelven indistinguibles. La única manera que tenemos para distinguir las partículas es por su nivel de energía. Entonces, cuando están dentro de una celda, N1, todas estas son indistinguibles desde el punto de vista energético. Por lo tanto, este es el número total de distribuciones. Ahora bien, no es todo. Necesitamos las probabilidades. Probabilidades, como ya dijimos, la probabilidad de estar en una de esas celdas es N entre NI. Que estén N partículas ahí, NI partículas ahí, pues es esto. Por los principios de la probabilidad. Entonces, tenemos nuestra distribución de probabilidades. Generalmente, en los libros de mecánica estadística, nada más llegan hasta calcular esto y con eso se contentan. No escriben la distribución de probabilidades. No sé por qué, porque generalmente no les interesa hablar de probabilidades, quieren rápidamente pasar a calcular lo que se denomina pues las macroscópicas
del sistema físico, porque lo que importa es que estos modelos microscópicos se permitan calcular, pues evidentemente, cosas como calores específicos y demás. Bien, voy a escribir entonces aquí para verlo con más claridad el modelo que se tiene. Esta es la distribución de probabilidades. Generalmente no le escriben, solamente se conforman con este coeficiente que está aquí adelante, que nos da el número de formas de distribuir partículas, estas n partículas distribuidas en m celdas, cada una teniendo n1 partículas ahí. Entonces, estas son las probabilidades, esta es la distribución de probabilidades. Si ustedes se fijan, se parece o es exactamente igual a una distribución de Bernoulli, si nada más nos interesara, si nada más tuviéramos dos celdas, por decirlo así, dos partes donde pueden estar. Como son m, pues está ahí. Si pusiéramos dos celdas, sería exactamente la distribución de Bernoulli. Bueno, tenemos esto y tenemos las ecuaciones que puse al principio, que son las ecuaciones de constricción, estas. Las partículas se van a mantener constantes, por lo tanto estas dos son integrales del movimiento, la integral de la energía y esta integral del número de partículas. Generalmente se supone que si tenemos una y solamente una integral de la energía, pues tenemos un movimiento ergódico. Bueno, no voy a hablar tanto sobre eso. Me interesaba describir el modelo probabilístico sobre la base de la idea de que son estas las distribuciones a las que llega un sistema dinámico cuando sus soluciones se vuelven absolutamente irregulares. Esa es la idea de esta exposición. No tanto a partir de ello reducir o encontrar la distribución más probable. Es de lo que voy a hablar ahora. Miren, generalmente en los libros de mecánica estadística, voy a poner uno de estos libros famoso en español para no hacernos de Leopoldo García Colín, Introducción a la Física Estadística de García Colín, a este número, al número de distribuciones se les llama microestados. Los microestados vienen dados por esto. Este es un microestado. Les podemos poner otra notación, le voy a poner esta notación. Este es el número de microestados de un sistema. El número de macroestados compatibles con las características del sistema, pues es la suma de los microestados. Estos son los macroestados, este es el número de macroestados, este es un macroestado y estos son microestados. Lo que se busca en la mecánica estadística es encontrar la distribución más probable. Entonces, dadas las constricciones, van a maximizar el número de el número de macroestados y van a encontrar una distribución de probabilidad haciendo uso de las fórmulas asintóticas típicas. Bien, toda esta exposición previa no tiene por fin encontrar esas distribuciones del equilibrio. Lo que tiene por fin esta exposición es, sobre todo, explicar que la aplicación de la probabilidad en los sistemas mecánicos depende de que esos sistemas, sus ecuaciones diferenciales del movimiento, acepten soluciones, vamos a llamarle así, caóticas, soluciones irregulares. Eso se puede demostrar, aunque es difícil demostrarlo, de muchos sistemas. No precisamente una hipótesis ergódica, son cosas diferentes. Aquí lo importante es que los sistemas acepten soluciones irregulares de las que habla Moser, soluciones estables y aleatorias. Un sistema de ecuaciones diferenciales puede aceptar una solución aleatoria. Vean los métodos de Moser. Y una vez que aceptamos que esas ecuaciones diferenciales tienen soluciones aleatorias, aplicamos los métodos de la probabilidad. Construimos un modelo probabilista.
Y eso es lo que nos permite pasar de la dinámica a la probabilidad. La suposición de que en el transcurrir del tiempo, la evolución misma del sistema dinámico hará que ese sistema dinámico se vuelva aleatorio. Y esa sigue siendo una solución del sistema. No necesitamos pensarlo más que desde esa perspectiva. Gracias.